de pronto alguien tiene algún problema, entonces lo puede manifestar y paramos en este mismo momento. Si no, podemos continuar. Muy bien, Mariana Corrales, muchas gracias por la asistencia. Recuerden que cada vez que empecemos a grabar, la idea es que me regalen la asistencia por el chat. Muy bien. Buenas, Enson, ¿cómo estás? A Enson, Valentina, Nicole, Carol, acá se está uniendo Jason, Felipe. Bueno, a todos los que están acá, bienvenidos. Juan Diego, María José, bienvenida nuevamente. Bueno, ahí van apareciendo. Entonces, como estamos grabando, buenas noches, muchachos, muchachas, espero que estén con bien. Estamos iniciando la última semana de Ciencias Naturales dentro de lo que nosotros tenemos programado. ¿Listo? Es decir, que tenemos las dos últimas clases sobre, ya te doy la palabra, Diana, tenemos las dos últimas clases de Ciencias Naturales como tal, el jueves ya estaríamos acabando. ¿Qué materia viene nueva? No sé. Yo eso lo voy a tener que preguntar. Listo, yo lo voy a preguntar bien qué es lo que se viene. No sé si siguen con la otra profe, no sé si siguen conmigo, no sé. Entonces hay que mirar a ver qué tal. ¿Ok? Estamos pendientes de eso. Entonces, vamos a proceder. Primero que todo, vamos a abrir entonces la guía nueva vieja. Esta es la guía que les envié, es exactamente la misma, pero añadimos el tema de genética mendeliana, que ya la vamos a ver por acá. Aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a estar distribuido el trabajo, muchachos? El trabajo va a estar distribuido de la siguiente manera. Lo que es el día de hoy, vamos a avanzar en el tema, vamos a ver el tema y por lo menos, abarcar, ojalá, estos 3 puntos. Cosa de dejar el último punto, que es el punto número 4, dejarlo para la próxima clase, porque es donde se va a desprender el ejercicio que ustedes tienen que hacer y deben presentar como la última actividad de ciencias naturales. Es bien chistoso, no, es bien curioso, es bien interesante lo que vamos a ver aquí en este momento, muchachos. De todas formas, para que usted se pueda, digamos, como enterar de muchas más cosas o que usted pueda estudiar y ampliar, Diana, no te di la palabra. Diana, profesor, mi hermana Valentina Ramírez escucha la clase por acá porque listo, Diana, qué pena que no te di ahorita la palabra, sino que como bajaste la mano pensé que había sido de pronto un errorcito. Listo, entonces les decía que acá también les dejo material para que puedan mirar sobre todo lo que hemos hablado o todo lo que vamos a hablar y ya hemos hablado porque tiene que ver con genética. ¿Listo? Entonces ahí les dejo el material y miren que a lo último pues tenemos la rúbrica de evaluación. Se supone que así es que debería haber quedado la guía, pero pues bueno, ese tramo ya lo hicimos. Entonces nos vamos a enfocar aquí. Muy bien. A ver, vamos a leer un poco. Listo, vamos a empezar primero con esta introducción. ¿Qué es la genética mendeliana? ¿De qué va eso? ¿Esa vaina qué? Hombre, pues tiene que ver justamente con genética. Sino que la genética no es como que mi papá y mi mamá tuvieron relaciones sexuales y salí yo. Pues sí, eso es muy fácil de decir porque eso es un hecho, ¿sí o no? Pero la cosa es que desde el momento de la concepción hasta el desarrollo óptimo de lo que es un ser humano en el vientre y pueden hacer en medio de ese proceso, ¿sí? O más bien, al inicio, en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide se une con el óvulo de la mujer, ¿sí? En ese preciso momento entra el proceso de la genética mendeliana, que no es otra cosa sino las reglas, las leyes que hay para que digamos, los genes se puedan manifestar. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice aquí. El albinismo, y miren que esto tiene mucho que ver con la condición que yo algún día les dije que yo tenía en mis ojos. Recuerden que yo les dije que mi problema ocular, el nistagmus que tengo, que es que la pupila no se queda quieta huyendo de la luz. Recuerdan que yo les decía que eso era un rasgo hereditario de los albinos. Bueno, entonces vamos a leer un poco de eso, porque es que yo soy moreno. Yo soy moreno.
pero tengo un rasgo que es propio de los albinos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? En algún momento un albino se cruzó, un albino o una albina, se cruzó en la familia hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Y nos dejó ese gen, nos dejó ese rasgo ahí en nuestras células, en nuestra información genética, nos dejó ese rasgo que las personas, nosotros, llegamos y nacemos, los de la familia, pues como tal, nacemos y tenemos ese nistagmus. Sino que es muy curioso que yo, siendo el primogénito, tengo nistagmus, pero mi hermano, siendo el segundo, no lo tiene. ¿Por qué? Ahí curioso, ¿no? Bien curioso eso. Entonces, y yo tengo primos hombres, pero ellos no han desarrollado, ellos no desarrollaron, y pues tampoco hay niñas que hayan desarrollado el nistagmus como tal. Solamente yo. Entonces yo decía, ve, pero ¿qué es lo que pasa? Ah, no, yo sí tengo un primito por allá. Un primito que también desarrolló eso, pero es un primo lejano, imagínense. Entonces, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué será así? Entonces vamos a leer. El albinismo, ¿sí? Me tocan la puerta. El albinismo se refiere a un conjunto de condiciones heredadas. Todos sabemos cómo son los chicos, las chicas, las personas albinas, ¿sí o no? Entonces dicen que esa condición se da por unas condiciones, más bien esos rasgos se dan por unas condiciones heredadas, ¿cierto? Que se identifican plenamente en el individuo. A leguas nosotros sabemos cómo es un albino. Recuerden que el albinismo no solamente es propio de los seres humanos. Hay albinismo ¿dónde? Hay albinismo también en los animales. Ustedes han visto leones blancos, han visto tigres blancos, murciélagos blancos, panteras blancas, han visto esos casos por allá esporádicos, por allá muy contaditos, así como los mismos albinos. ¿No han visto que los albinos son muy contados en nuestra sociedad? Ah, bueno, entonces tiene algo que ver, tiene un porqué eso. Sigamos a ver. Que se identifican plenamente en el individuo por, ojo, la falta o la escasez de coloración, ¿dónde? En el cabello, la piel y los ojos, ¿sí? Entonces, el albinismo es que no desarrolla, alguien que tiene albinismo es porque no desarrolla la pigmentación, la coloración que debe realmente tener una persona normal, ¿cierto? ¿Cierto? Perdón. Haciendo que presenten piel y el cabello muy blancos, ¿sí? Y los ojos de diferentes tonalidades, desde grises, azules claros, violetas e incluso rojizos. Por eso es que nosotros vemos a pues, yo creo que sí, todo el mundo llegó a ver o llegó a tener, no sé, conejitos blancos de esos que eran ojirrojos. Esos conejitos son conejos albinos, porque los conejos vienen de todos los colores. Pero esos blancos, totalmente blancos, con las pupilas rojizas, son albinos. ¿Listo? Entonces miren que eso es algo no es muy común, es poco común encontrar a personas con esos rasgos, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo. La razón de esto es que las personas con albinismo han heredado un gen con un defecto en la producción de un pigmento llamado melanina. La melanina es producida por los genes, muchachos. Eso nosotros ya lo hemos requete hablado. Y esa melanina es la que da la tonalidad oscura en nuestras pieles, en nuestros ojos, en nuestro cabello. ¿Vale? Obviamente, obviamente, los afrodescendientes y los morenos, los trigueños, tenemos más melanina que los blancos, por supuesto, o que los mestizos. Pues eso es tan así que los albinos no tienen nada de eso. Por eso es que el nistagmus que yo tengo, ¿sí? Que es que mis ojos huyen de la luz y por eso se mueven, mis ojos se mueven, mi pupila, no mis ojos, mi pupila se mueve. Es por eso, porque en mi condición dice, o tiene más bien, que tengo poca pigmentación en los ojos y por eso es que mis ojos se mueven, mi pupila se mueve. Pero es que, ¿cómo así que no tengo melanina si yo soy moreno? Si yo soy trigueño, ole.
¿Cómo así que no tengo melanina? Tengo para votar. Entonces, eso es algo que viene de por allá, de alguien que se cruzó con alguien y nos pasó ese gen, nos heredó ese gen. Solamente que ese gen no se manifiesta en todos, sino que se manifiesta en unos tantos. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un esquema muy sencillo, acá en la parte derecha, chicos, mírenlo aquí, ¿sí? Es un esquema muy sencillo, donde nos presentan cómo es que, por ejemplo, tenemos un papá, ¿sí? Que es el que tengo acá, y tenemos una mamá portadora. ¿Cómo así portadora? Portadora del gen del albinismo. ¿Listo? Un portador, ¿quién es? Un portador es el que lleva el gen, mas no lo manifiesta. ¿Sí me entienden eso? Tranquilo, Eric, pero acá lo estoy leyendo por el chat. Tranquilo, no hay problema. Bueno, vuelvo acá. Una persona portadora es quien lleva el gen, mas no lo manifiesta. Es decir, él es una persona totalmente sana, pero que tiene ese gen. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa. Lo que sucede es que cuando un papá portador se une con una mamá portadora, ¿sí? Entonces, sus posibles hijos pueden salir de la siguiente manera. Por ejemplo, puede que el papá, no, venga que esto se va a ver mejor es así. Qué pena con ustedes, esto se va a ver mejor es así. Para yo poder rayar y hacerte todo. Bueno, acá. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el papá tiene un gen afectado, ¿sí? Mírenlo acá, es de color azul. Tiene un gen afectado. Es decir, que ese gen afectado es el gen que transmite, digamos, el albinismo, o es el que manifiesta el albinismo. Sin embargo, tiene otro gen, acá, tiene otro gen, que es un gen sano, ¿sí? Por eso es que él es un portador, porque tiene genes buenos y tiene genes, digamos, afectados. Y digamos que ese papá se unió sin saberlo, sin siquiera saberlo. Se unió con una mamá también portadora. Es decir, que ella tiene un gen sano, pero tiene otro gen que es el afectado. Entonces, ¿cuáles son las posibles situaciones allí? Es muy fácil. Cuando ellos dos, digamos que pues, se unieron, cuando ellos dos se unen, ¿cierto? Entonces empieza la ruleta y dice, o en un primer niño, el niño número uno, un posible niño número uno. ¿Qué pasa? Pues una opción es que el papá le dé un gen sano y la mamá le dé otro gen sano. Por lo tanto, el niño va a tener los dos genes, el del papá y de la mamá, van a estar totalmente sanos. Por lo tanto, perdón, estoy hablando de afectado. Estoy hablando del afectado, sí. Qué pena con ustedes. A ver, me devuelvo. Qué pena con ustedes que estoy confundido con el color. A ver, me devuelvo otra vez, qué pena. El color azul es el afectado. No, entonces no hay que chulearlo. Hay que colocarlo como una X. Y este es el sano. Muy bien. Entonces, una primera opción, ¿cuál es? Una primera opción, ¿cuál es? Muy buenas noches a Isabela Montalles, no hay problema, bienvenida. Profe, disculpe, ando en internet muy pailas. Tranquilo que nuestro internet en todo lado está repailas. Bueno, volvemos acá. Entonces, en un primer hijo, una primer posibilidad de esos dos padres portadores que tenemos, pues que el papá pase su gen afectado y la mamá también pase su gen afectado, perdón. Por lo tanto, este primer niño nos saldría con albinismo. Este primer niño nos saldría con albinismo. Pero ¿qué otra posibilidad hay? Hay otra posibilidad, muchachos. Otra posibilidad es que el papá le da a un segundo hijo, acá tengo un segundo hijo, una segunda niña, no hay problema, es indistinto del sexo. Entonces el papá le da un gen defectuoso o afectado, pero la mamá le dio uno bueno. Por lo tanto, la niña o el niño va a ser ¿qué? Va a ser portadora. Ella no va a manifestar el albinismo, pero tiene el gen del albinismo. ¿Listo?
Entonces puede ser una persona muy normal, puede ser una persona normal, pero que tiene ese gen ahí latente. ¿Listo? Hay una segunda posibilidad, una tercera posibilidad, muchachos. Hay una tercera posibilidad. La tercera posibilidad es que el papá le dé un gen bueno a un tercer hijo, a un posible tercer hijo, pero que la mamá le dé uno defectuoso. Entonces, en ese caso, tendríamos otro niño portador, otra niña portadora. Y el último caso, el de una cuarta criatura, sea niño o sea niña, es que ambos padres le den sus genes totalmente sanos. Entonces, esta niña es totalmente sana y no es portadora. ¿Listo? Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones. Si sacamos algunas conclusiones, muchachos, de acá, ¿sí? Del 100%, ojo, del 100% de los hijos que esta pareja va a tener, ¿qué porcentaje, ojo a lo que voy a preguntar, del 100% de los posibles hijos que esta pareja portadora del gen del albinismo puedan tener, qué porcentaje de niños podría salir con albinismo? A ver quién me sabe decir. El 50%, profe. El 50% nos dicen por acá. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Uy, sí, ese 50, ¿qué pasó? Yo creo que el 10%, profe. El 10%. Vamos a mirar a ver. El 75%. Perdón, pero un momentico, ya les paro bolas. 10%. ¿Cuál otra opción? 25%. Bueno, por acá escuché 25%. ¿Y quién más me dice? ¿Quién más me dijo algo? Y 75%. 75 o 65. 75. 75%. Bueno, vamos a colocar aquí. Esas son las 4 opciones. Estamos en un ICFES. Hagan de cuenta que estamos en un ICFES. Esta es la A, esta es la B, esta es la C y esta es la D. Bueno, vamos a jugar un ratico. Vamos a jugar un ratico. A ver, por el chat, voten cuál es la opción que mejor les parece. Por favor, votemos todos. ¿Será que, ojo a la pregunta, del 100% de los posibles hijos que esta pareja de portadores pueda tener, qué porcentaje corresponde a los posibles hijos que salgan con albinismo? Voten, por favor. Dicen que la B, que la D, que la D, que la A, que la D, va ganando la D, ole. La C, la A, la A, la D otra vez, la D otra vez, la D otra vez. La D otra vez. Ah, carajo. La D otra vez. Bueno, entonces, como que todo el mundo está eligiendo esta. Vamos a colocarla aquí. Todo el mundo está eligiendo esta. Por ahí hay unos que la B, otros que la D, otros que la... Profe, la D. Bueno, vamos a mirar. Felipe Rodas. Felipe Rodas es el único que nos dijo que la C. Yulisa, creo que tú también, sí. Ellos dos fueron los únicos que me dijeron la C. Y esa es la correcta. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchachos, ¿quién levantó la mano? Tranquilo, Mario Germán, bienvenido. ¿Quién levantó la mano? Yo, profe. Bien pueda. Yo vi mucha pepa. Sí, señorita. Vamos a mirar por qué fuiste tan pepa. Ojo, ojo, ¿por qué 25%? Pues muchachos, es que miren los posibles hijos que estas personas tuvieron. Tuvieron 4 posibles, de los 4 posibles hijos, ¿sí? Solamente uno, que es solamente uno es el niño afectado. Solamente uno, ¿sí?
Profe, pero es que ahí hay niños que tienen también azul, sí, pero es que son portadores, es decir, que no manifiestan el albinismo, pero sí llevan el gen del albinismo. ¿Listo? Y si son 4 niños, y 4 niños es el 100%, pues solamente uno sería el 25%. Solamente uno es el 25%. Porque 25 y 25 son 50, y 25, 75, y 25, 100. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por eso es el 25%. El 25% de probabilidad, ojo a lo que estoy diciendo, esta pareja de portadores del gen del albinismo tienen un 25%, ¿sí? Tienen un 25% de que sus hijos salgan con albinismo. Pues si tienen uno, pues solamente tienen el 25%, pues ahí es muy berraco, ¿cierto? Que pueda salir, es una probabilidad grande, pero de todas formas pequeña. Pero a medida que tengan más y más hijos, pues esa probabilidad va a tener pues mayor incidencia. ¿Listo? Entonces espero que me hayan entendido por esta parte. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Esto es la genética mendeliana, muchachos. Vamos a aprender proporciones de herencias y de manifestaciones genéticas. ¿Sí ven? No es tan fácil como que 2 personas genéticamente se cruzan y ya ahí sale un niño. No, ahí hay una cantidad de cosas para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Procedamos entonces para lo siguiente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Estamos claros con el ejemplo? Bueno, Profe, ¿y señor, por qué hay personas que nacen así como con caratejos, como con la piel con blanca por partes? vitíligo, con el vitíligo. Eso, profe, con eso. Con el vitíligo. Bueno, volvemos a lo mismo. Son manifestaciones genéticas, son cambios, son mutaciones que se pueden dar en el momento en que se copia la información que nos están heredando. Entonces puede que dentro de la lectura del ADN para producir el pigmento de la piel, ¿sí? Puede que en ese momento haya un error en el copiado, ¿cierto? Y entonces no lean totalmente la instrucción, sino que lean por partes. Espero que me hago entender. Yo no, Mario Germán dice que no ha entendido. Listo, tranquilo, Mario Germán, que igual ya vamos a proceder. Listo, vamos a proceder. Como también te uniste apenas ahorita, pues estás un poco perdido. Igual vamos a continuar explicando, entonces tranquilos que no hay problema. Bueno, les decía, muchachos, que entonces lo más probable es que estas personas que tengan vitíligo es por eso, porque dentro de su código genético de pronto hay algún error en el código que se lee para que el pigmento no se produzca totalmente, sino que se produzca, digamos, por zonas. Por ejemplo, hay gente que tiene lunares. ¿Los lunares qué son? Los lunares son, por lo general, errores dentro del copiado del ADN. ¿Sí? Y eso se transmite de generación en generación. Por eso es que usted tiene el lunar de su abuelo, o es que usted tiene la verruguita o la tetica en la oreja de su tía abuela por allá. Por eso es que usted tiene esos rasgos, ¿sí? Porque se van heredando y a medida que se van heredando, van cambiando poco a poco. Ellos van cambiando poco a poco. Por eso es que vemos personas morenas de pelo rojo y que son supremamente escasos. Muy, muy escasos. Eso es lo que vamos a ver, por qué son tan escasos. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Entonces, ojo, partiendo de esa información, partiendo de lo que ya hemos leído, de lo que ya hablamos, de lo que ya explicamos en este esquema, entonces, ¿será que el albinismo se puede ocultar en los genes? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Será que entonces el albinismo, esas condiciones, esas características, se esconden dentro de los genes en generación? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? Están escribiendo por acá. Sí, y de hecho lo vemos acá. Miren, lo estamos viendo perfectamente acá. Digamos que esta pareja, ¿ok?
que son portadores, tuvieron 4 hijos. Justamente tuvieron 4 hijos. Uno de ellos salió albino, que es este de acá, ¿cierto? Pero los otros 3 salieron normales. Los otros 3 salieron normales. Especialmente esta niña. Esta niña de acá salió súper normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos 2 niños de acá, que los voy a señalar con otro color rojo, estos 2 niños de acá, esta y este de acá, tienen el gen del albinismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ellos, al portarlo, en cualquier momento, pueden transmitirlo a otras personas, a sus hijos, ¿sí? Pueden transmitirlo perfectamente a otras personas. Es decir, que el albinismo se escondió justamente en esta niña y en este niño. Está ahí escondido. Y luego se puede manifestar. Por allá más adelante se manifiesta. Profe, Señor. pero eso siempre no es 100% también que pase, ¿no? Digamos que con ayuda de Dios pueden hacer los 4 bien, ¿no? Digámoslo así. Ok, listo. Claro que sí. Miren que estamos hablando de ¿qué? De probabilidades, ¿cierto? Estamos hablando de probabilidad. Algo probable es que puede que pase, no que debe ser así. Las leyes de Mendel, lo que nos están diciendo y lo que nos pueden decir las leyes de Mendel, que vamos a ver más adelante, es que las cosas pueden suceder de esa manera. Pero pues como todo es justamente eso, es humano y depende de muchas cosas, que ya vamos a ver, porque depende de una cantidad de cosas, muchachos, impresionantes. Entonces, dependiendo de muchas cosas, pues puede que se cumplan las leyes. Es decir, que en este caso pueden que se cumplan que el 25% de los hijos nacidos de esta pareja de portadores nazca con albinismo. Es más, ¿qué porcentaje de los niños de la primera generación de esos papás, qué porcentaje son portadores? Ese está muy fácil. ¿Qué porcentaje son portadores? De estos 4 niños, ¿qué porcentaje son portadores del gen? El 50. El 50. El 50. 55. Sí, no, señora, 55 no. 50. Porque si son 4, el 100%, y 2 son portadores, es la mitad. Y la mitad la mitad de 100% es 50%. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar, pues, muchachos, que el tema para qué, pero es bien interesante. Bueno, ¿qué dice aquí? Entonces, son 4 puntos, ¿ok? De esta actividad son 4 puntos. Vamos a tratar de desarrollarlos de la mejor forma posible acá en clase. Primer punto, lea la introducción. Ya leímos la introducción. ¿Cómo se heredan los caracteres de una generación a otra? Eso ya lo leímos. Muy bien. Ahora responda la pregunta. Ya respondimos la pregunta, ¿cierto? Por último, realice la actividad número 1 explorando la siguiente página. Entonces vamos a ingresar a esta página a explorar los contenidos. Vamos a mirar a ver qué tenemos por acá. Muy bien, tenemos, digamos, como aportes, ¿sí? Aportes de varios pensadores que teníamos antiguamente, como para ver qué pensábamos antiguamente sobre eso, de cómo es que la herencia se transmite, cómo es que se mezcla la herencia. Entonces, vamos a leer las siguientes observaciones que dieron a lugar la noción de herencia, que ellos lo pensaban que era como una mezcla, y realmente sí, es una mezcla entre su papá y su mamá, suscrito por los antiguos pensadores y filósofos naturales. Entonces, vamos a ver qué pensaban estos señores. Por ejemplo, Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina, muchachos, ¿sí? Cuando los médicos, supongo que las enfermeras también se gradúan y todo eso, a ellos les hacen decir el lema o el juramento hipocrático. Y es que ellos juran, pues, atender a los vivos, a los muertos, perdón, a los enemigos y a los aliados y a todo el mundo, pues ellos no se ponen a ver si es sí o si no, ellos tienen que atender a todo el mundo. Ese fue Hipócrates. Entonces, vamos a ver qué dice Hipócrates. Hipócrates, por allá en el año 460 a.C., propuso lo siguiente. Es decir, ¿qué pensaban hace 2500 años?
¿Qué pensaban de cómo un señor altísimo, blanco, al meterse o al casarse y al unirse con una señora bajita morena, tiene varios hijos de diferentes formas y colores? ¿Qué pensaban ellos? Pensaban lo siguiente, y especialmente Hipócrates. Decía, las partículas diminutas de cada parte del cuerpo que se introducen a través de la sustancia seminal de los padres, es decir, que ellos están hablando, él está hablando de qué, del semen y de los espermatozoides como tal y de los óvulos. Por su fusión da lugar a un nuevo individuo que presenta rasgos de ambos. Miren que Hipócrates hace 2500 años no estaba tan desenfocado. Él decía, bueno, para que una persona tenga los rasgos de los papás, pues en la unión, en el coito, ¿cierto? En la relación sexual, pues la unión del semen con las sustancias seminales o las sustancias germinales más bien de la mujer, supongo que ellos pensaban que el periodo hacía parte justamente de esto. Al unirse estas dos sustancias, pues dan un nuevo individuo con los rasgos de ambos padres. Miren que ahí no estaba totalmente desenfocado. Vamos a mirar a ver qué decía el viejo Aristóteles. Aristóteles, como 100 años después, supuso que cada parte del nuevo organismo, piensen en un bebé, fue contenida dentro del semen. Bueno, él ya decía, él decía que dentro del semen del hombre es donde estaba toda esa información. Miren que tampoco estaba tan desenfocado. Que se formó por nutrientes sanguíneos y así adquirió la potencia activa para dar forma a un nuevo embrión. Bueno, Aristóteles pensaba que la vida como tal y la información de un nuevo organismo venía solamente en el semen. Estaba, digamos que, ignorando los óvulos de la mujer. Y decía que en el semen venía pues como toda esta fuerza, toda esta potencia para generar un nuevo ser. Estaba un poquito equivocado, ¿no? De la misma forma, la sangre menstrual. Bueno, aquí me estaban hablando ya de la sangre menstrual. Entonces sí estaba considerando a la mujer. De la misma forma, la sangre menstrual de la mujer pasivamente, pasivamente, contenía todos y cada parte de su cuerpo, que se forma en un nuevo organismo por la acción del principio de movimiento de los espermatozoides. Entonces, tenía nociones, aunque le daba mayor participación al hombre que a la mujer. Bueno, eso decía el viejo Aristóteles. ¿Qué decía Galeno? Galeno, que ya fue por allá por el siglo II, el siglo I y el siglo II después de Cristo, ¿cierto? Centró su atención en los problemas de cultivos de plantas y crías de animales. Bueno, ya no se puso a pensar como en los seres humanos, sino que criaba animales y empezó a cruzarlos. Empezó a mirar, bueno, este marranito gordo con este marranito flaco, ¿qué me va a dar? ¿Cierto? O esta planta azul, de flor azul, con esta planta de flor roja, al cruzarlos, ¿qué me van a dar? Él empezó a curiosear con eso. En este sentido se describen las razas locales de animales y variedades de plantas cultivadas, e incluso algunos aspectos de práctica de cultivo. Entonces, gracias a lo que él hizo y a sus investigaciones, lo que hizo fue ¿qué? Hizo fue como cimentar, ¿sí? Cimentar. Estoy hablando de semen y dije cementar. cimentar las bases de la cría de animales y de las prácticas de cultivo. Él fue el que dijo, bueno, si usted une esta planta grande con esta planta pequeña, pero que tiene ciertas características, le va a dar una planta grande, jugosa, por ejemplo. O si usted cruza este animal con este otro animal, va a obtener un animal mucho más fuerte y resistente, por ejemplo, al invierno. Entonces, desde allá es que ellos empezaron a curiosear con esto. Y finalmente, San Agustín, que es uno de los filósofos de la Iglesia Católica, por allá en el siglo III y en el siglo IV, decía lo siguiente. Trató de llevar la enseñanza de Aristóteles, ¿se acuerdan de Aristóteles? La línea con teología cristiana. De hecho, mucho de la teología cristiana y católica viene de las ideas de Aristóteles. ¿Sí? La aceptación de las leyes divinas plasmadas en el Antiguo Testamento como una revelación de que el mundo fue creado. Bueno, San Agustín estaba, digamos, como que en un cuento mucho más teológico, mucho más volado, mucho más high. Entonces, lo llevaba, por así decirlo, a que gracias a las leyes divinas,
¿cierto? Es que el hombre, pues, digamos, participaba en su labor con la mujer y se podían dar estos rasgos en los hijos. Entonces, como que bueno, gracias por la información, pero como que no aportó mucho. Bueno, entonces miren que esas son como las ideas que tenían antiguamente. Vemos que no estaban como muy desenfocadas de lo que nosotros actualmente conocemos. Vamos a ver el ejercicio. Nos dice, bueno, que realice una comparación entre las cuatro concepciones que se tenían en la antigüedad sobre la herencia. Bueno, miremos a ver qué tengo acá en la guía. No tengo ninguna pregunta, entonces podemos, yo creo que, trabajar en esto. Pero entonces vamos a hacerlo acá entre todos. Vamos a hacerlo acá entre todos. No lo vamos a tener como muy en cuenta. Digamos que vamos a hacerlo más como participativo. ¿Listo, chicos? Entonces, por ejemplo, si me dicen que realice una comparación entre las cuatro concepciones que se tenían de la antigüedad sobre la herencia, más bien yo les pediría a ustedes, bueno, ¿qué creen ustedes de qué tan desenfocados, digamos, estaban los pensadores antiguamente sobre cómo era ese proceso de la herencia? A ver, ¿quién me sabe decir, digamos, como por ahí unas 3 personas que me quieran como confirmar o me quieran argumentar? ¿Qué piensan ustedes de esas concepciones que antiguamente tenían los pensadores? Cómo ellos veían y cómo ellos vieron cómo es que se transmitía la herencia. Entonces, algunos participantes, por ahí 2 o 3 estudiantes, si quiere también lo puede copiar en el chat, su apreciación sobre lo que le estoy diciendo. Mientras tomo un poquito de agua. Por favor, no todos al mismo tiempo porque me van a hacer estallar la voz. No sé a quién escuchar de todos los que están participando tan activamente. Profe, Chivo. ve, me acaban los datos ahorita, entonces apenas llegué a recargar. Ay, carajo. No, tranquilo, mijo. Ese tema de recargar datos para ver clases por acá es un poco complicado, ¿no? El consumo de datos es bastante grandecito. Se le reconoce mucho el esfuerzo que haces para poder estar acá en clase. Estamos grabando también la clase para luego compartirla y que ustedes lo puedan ver, ¿listo? Pero la idea es que sí consideren eso, ¿ok? Que es un poquito complicado por datos, pero pues de todas formas se les abona y se les agradece que estén acá presentes y tan interesados. Sí, profe, ahora sí me merezco un 5 ahí por el juego. Entonces, no, profe, entonces, ¿sabe qué? Entonces yo veo la clase ahora, ¿yo? Pues sí, porque yo considero que ahí se le van a comer esos daticos, se les comen ahí. Eso es un poquito complicado por ese lado. Entonces, considérelo de esa forma. Bueno, muchachos, entonces, pues, ¿qué creen ustedes? A ver, denme la opinión. Esos 4 filósofos que vimos anteriormente, ¿qué tan desenfocados estaban desde lo que sabemos que es la herencia? ¿Cómo ellos veían eso? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? A ver. Johan Rivera, mire lo que nos dice. Gracias por ese aporte. Dice, el 50% de ellos estaban desorientados, ¿sí? Porque estaban muy cerrados en que el único que aportaba para formar un bebé, por así decirlo, era el hombre. Eso es lo mismo que yo vi, ¿sí? Miren que anteriormente, pues por eso es que todo ese cuento de que los grandes pensadores antiguamente eran, digamos, machistas, ¿sí? Relegaban el trabajo y la función de la mujer tan importante a otros aspectos, especialmente porque eran, digamos, los hombres los que se sentaban a pensar, mientras que las mujeres eran las que se sentaban ya, pero era a transmitir la cultura, a cuidar y hacer de comer y todas estas cosas. Muchachos, eso no es malo. No es malo que el hombre vaya a salir a conseguir su alimento para la familia y que la mamá se quede en el hogar trabajando. Sí, es porque eso es un trabajo. La ama de casa, eso es un trabajo literalmente totalmente desagradecido en muchas ocasiones, pero es un trabajo. Y la mamá, pues allí quedándose, la mujer quedándose cuidando a los niños. Eso es el orden natural de las cosas, muchachos. El problema es que muchas personas se aprovecharon para ser machistas de eso.
Pero a un hombre le encanta proteger a su familia y le encanta proteger a su mujer yendo a trabajar y buscándose su alimento. Y a una mujer le encanta cuidar de la casa de su marido y de sus hijos. Eso está dentro de nuestro código genético. Pero el problema es que, bueno, se han aprovechado de eso, ¿sí? Entonces, muchas ideas de esos antiguos filósofos fueron tomadas para hacer discriminación, muchachos. Discriminación racial y discriminación de género. Bueno, ya les di esa explicacióncita. Muy bien, Johan, perfecto. Profe, ¿las plantas no es que son asexuales? No, señor. No, señor. Las plantas no son asexuales. Las plantas necesitan de la información, digámoslo, masculina y femenina. Digámoslo así, ¿listo? Digámoslo así de esa manera. ¿Vale? Ellas no son asexuales. A ver, algunas lo son. Algunas. Es que tenía esa duda, profe, porque a mí como en cuarto, quinto, una profesora me dijo eso, entonces tenía como que la duda todavía. No, y yo también, muy bien, Jason, y yo también nací con esa misma concepción. Yo también nací con esa concepción de que las plantas son asexuales, pero es que las plantas, por ejemplo, tienen que ser polinizadas. Si deben ser polinizadas es porque ese polen tiene información que necesita la planta, ¿cierto? Para poder, ¿qué? Para poder producir semillas y poder seguir con su proceso. Entonces, miren que, o sea, asexuales en el caso de que pues una planta no se le va a subir a la otra, no, no es por ese lado, sino que ellas se reproducen, ¿cierto? No por contacto, ¿ok? No por contacto como tal, como si hacen los animales, no por contacto, sino que la información de una viaja hasta donde está la información de la otra. Y así es que se produce la polinización y el desarrollo de la especie. Entonces, más bien es como por ese lado. ¿Listo, Jason y los demás? Bueno, continúo porque pues no hay más apreciaciones sobre eso. Entonces, referente a la guía, ahí nos podemos quedar perfectamente. ¿Listo? Porque pues esa actividad ya la respondimos. Es mejor responderla acá entre nosotros y quedó en familia. Listo. Porque a mí realmente lo que me interesa son estas. Entonces, continuemos. Continuemos, pues. Vamos al segundo punto. Vea, me dice que realice la actividad número 2 sobre los experimentos que hizo este señor Mendel, explorando la siguiente página. Entonces, lo que vamos a hacer es explorar esta página de acá. Vamos a cerrar la actividad número 1 y vamos a ver la actividad número 2. Bueno, es un video de 3 minutos. Voy a mirar a ver qué contenido tiene. ¿Cómo serían los caracteres de una generación a otra? Bueno, esta información me parece como interesante. Ustedes allá están escuchando el audio, muchachos. No, señor. No, señor. ¿No se escucha nada? No, nada. Bueno, No. esperen un momentico porque yo he tenido ese problema. No. Ok, gracias. Yo siempre he tenido ese problema de que no se escucha. Cuando yo reproduzco un video, no se escucha. Entonces, a ver, espera un momentico, las bocinas, el micrófono. No, es que está ahí predeterminado. Voy a hacer lo siguiente. Denme un momentico. ¿Y ahí están escuchando? No. No. No, y se quedó callado el video. ¿Más chévere? No, ahí ya. ¿Ahí escuchan? No. No, profe. Bueno, listo, no hay problema. No. Listo, chicos, no hay problema si no se escucha, no hay problema. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Esto les queda pendiente para que por favor lo revisen después, porque aquí lo que van a explicar en el video es lo que yo voy a explicar más adelante. Es decir, lo que está aquí en el video lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces el video lo que hace es como ampliarles la información que yo les voy a dar. Y si recordamos, al final de la actividad están varios videos. ¿Listo? Entonces la invitación es que veamos estos videos para comprender mucho más qué es lo que nosotros estamos viendo. Les recomiendo mucho este es genial, es muy chévere, para que por favor lo miren.
Bueno, entonces, avancemos. Listo, avancemos porque lo que dice el video es lo que yo les voy a decir. Bueno, ¿quién fue Mendel? ¿Y qué hizo Mendel? Mendel era un cura, era un monje, ¿sí? Él vivía por allá en un monasterio. Y Mendel, pues, al vivir en el monasterio, lo que hacía era, digamos, como pues, plantar, estar pendiente de las plantas, ¿sí? Entonces, él un día se sintió muy atraído por la idea de, bueno, ¿qué pasa si yo cojo dos flores, ¿sí? Si yo cojo las semillas de dos flores y totalmente distintas y las uno, las combino. Es decir, la información de una la voy a pasar a la otra. Voy a mirar a ver qué nace de ahí, qué sale de ahí. Y él empezó a jugar con eso. Entonces, ¿qué hizo? Primero, bueno, la primera parte, ¿no? Vamos a explicar poco a poco. La primera parte. Mendel lo que hizo fue realizar la fecundación cruzada. Es decir, retiró los estambres, la parte masculina de la flor y que contiene el polen, y tomó el polen de otra flor con un pincel. Y lo que hizo fue introducir ese polen, la introdujo en la flor, la cual había retirado, de la cual había retirado los estambres, obteniendo la primera generación filial, es decir, obteniendo la primera generación, los primeros hijos, o lo que se conoce como F1, es decir, la primera generación. Vamos a observar un poco mejor aquí qué fue lo que hizo Mendel. Y como siempre, vamos a rayar. Entonces, ¿qué hizo Mendel, muchachos? Mendel lo que hizo fue lo siguiente. Cogió una flor, una planta de flor azul, morada, y cogió una planta de flor blanca, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver, pero pues aquí hay una flor, aquí tiene como esta figurita. Es más o menos parecida a la misma figura figurita de acá de la izquierda. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo fue, ve, yo quiero cruzar, son dos guisantes, son plantas de guisantes, es decir, dan guisantes, ¿sí? Son las mismas, pero hay una blanca y hay otra morada. Entonces, él quiso hacer ese cruce, ¿cierto? Para que la información de la blanca pasara a la información ¿de dónde? Del azul. Entonces, lo que hizo fue utilizar con una tijera, ¿cierto? Lo que hizo fue cortar estos estambres. Le quitó las antenas, que ahí es donde viene la información masculina, por así decirlo, ¿vale? Entonces él llegó y la quitó. Y lo que hizo fue coger un pincel, véanlo aquí, lo que hizo fue coger un pincel y untarlo con polen de la flor blanca. Y lo que hizo fue llevar ese polen, ¿la llevó a dónde? La llevó a la parte femenina de la flor púrpura. Que aquí nos está diciendo que es púrpura y esta es blanca. ¿Entendimos? Lo que hizo Mendel lo que hizo fue cortó la parte masculina de la flor púrpura y solamente dejó la femenina. Y de la flor blanca, lo que hizo fue coger con un pincel esa parte, untarlo de polen de esa parte masculina, y lo que hizo fue llevarla a la parte femenina de la flor púrpura. Prácticamente lo que hizo fue un cruce, ¿listo? Hizo una fecundación cruzada. ¿Y qué fue lo que obtuvo? ¿Qué fue lo que obtuvo? Lo que obtuvo fue lo siguiente, obtuvo unos hijos, ¿sí? Esos hijos se conocen como la primera generación filial o F1, es decir, los hijos de estas dos flores. ¿Y qué encontró? ¿Qué fue lo que encontró? Ahí lo pueden ustedes ver, muchachos. ¿Cómo salieron todos los hijos de esa pareja de blanco y púrpura? ¿Cómo salieron, muchachos? Ahí lo están viendo en el video, en la imagen. ¿Cómo salieron? ¿De qué color salieron? Púrpura, profe. Salieron todas púrpuras, ¿cierto? Yo creo que por acá me escribieron algo. Vamos a mirar. Vamos a decir, bueno. Salieron púrpuras, sí, señor. Salieron púrpuras. Miren que todas salieron púrpuras. Entonces, claro, Mendel, ¿qué se preguntó? Ya iba a apagar el micrófono. Mendel, ¿qué se preguntó? Se preguntó, venga. Si yo crucé una blanca con una púrpura, ¿por qué ninguno de los hijos salió blanco? Él se preguntó eso. Yo, venga, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué todos los hijos salieron púrpuras?
Él dijo, no, venga, esto de pronto me quedó malo. Y lo volvió a hacer, lo volvió a repetir. ¿Y qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que no, que salían otra vez púrpuras. Entonces decía, venga, ¿será que entonces el blanco se pierde? Miren que aquí estamos viendo algo muy similar, muy similar a lo del tema del albinismo. Si una persona albina se casa con una persona afrodescendiente, muy probablemente, todos los hijos de esa pareja salgan como, salgan de color oscurito, salgan negritos, salgan afrodescendientes también. Entonces, esa información de la persona albina, ¿qué se hizo, muchachos? ¿Dónde está? Pues se acuerdan que por allá decíamos que se ocultaba. Ah, bueno, entonces, ojo, la información de esta flor blanca no se perdió. ¿Dónde está? Está oculta. ¿Y dónde está oculta, muchachos? A ver, ¿quién me sabe decir dónde está oculta esa información? A ver, ¿qué me saben decir? En la ¿Dónde semilla está? En la semilla, pero ¿de quién? de los hijos. De los hijos. Muy bien, excelente, perfecto. En la semilla de los hijos. En la información de los hijos está la información de esta flor blanca. Solamente que está oculta, no se manifestó, ¿vale? Entonces Mendel quedó como que vea pues, chévere, chévere lo que estoy viendo acá. Y continúa. Una primera pregunta, bueno, que aquí ya la respondimos. ¿Qué características tiene la primera generación? A ver, díganme ustedes, ¿qué características ven ustedes de esta primera generación, de estos hijos? ¿Qué características ven en relación con los padres? El color, El color. Las de la mamá. Que digamos que la púrpura es la mamá, ¿sí? Digamos que la púrpura es la mamá porque quedó con la parte femenina, ¿cierto? Entonces, miren que todos los hijos salieron con el color de la mamá, con el mismo color de la mamá, y como que el blanco por allá no es que se haya perdido, ya dijimos, sino que está oculto. Ahí en esos hijos está oculto. ¿Quedan los genes, profe? Queda en los genes. Muy bien, excelente. Los genes que determinan que el color de esa flor sea blanca, no es que se hayan perdido, sino que esos genes, ese gen, esa información que dice que va a ser blanca, está oculta, está ya metidita en esas hojitas, en esas hojitas, no, en esas células de esos hijos está oculta. Muy bien, entonces ya respondimos la pregunta, podemos avanzar. Ah, bueno, pues son las 8. Entonces, muchachos, ay, miren que aquí ya apareció una blanca. ¿Qué pasó acá? Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Son las 8 de la mañana. Es que la mañana. Estoy confundido con las clases de la mañana, muchachos. Son las 8 de la noche. Vamos a tomarnos 15 minutos de descanso, por favor. 15 minutos porque todavía hay mucho que hablar. ¿Listo? Hay mucho todavía que hablar y ya vamos a llegar a la parte interesante, a la parte chévere. Entonces necesito que estemos totalmente conectados, ¿ok? Entonces, 15 minuticos de descanso, a las 8:15 volvemos nuevamente, continuamos donde quedamos, que es aquí. ¿Alguna pregunta antes de salir al descanso? Ok, entonces, bien puedan muchachos, pueden irse a descansar. 15 minutos.
Bueno, chicos, son las 8:16. Entonces empecemos nuevamente. Permítame un momentico, voy a compartir pantalla. Profe, Ahora, hoy se vamos a prender las cámaras. podemos hacerlo, si gustan. Si nos alcanza el tiempo también. Ese sí o sí esta semana se tiene que hacer. Creo que Mario era el que estaba encargado de esa vuelta. Pero sí, claro que sí, lo podemos hacer. A ver, consideremos cómo nos queda el tiempo ahorita. Y si algo, pues lo hacemos de una vez. De hecho, yo no me he ido a peluquear ni nada de eso. Pero pues bueno. No, yo también estoy mal organizado. Ah. No, Sí, profe, mejor para la próxima clase, bueno, hagámosle pues para la próxima clase, igual ya es el final, ya es la final, entonces la podemos dejar para la próxima clase y sí, yo también por lo menos me coloco un camibucito pues. Bueno, entonces vamos a continuar. Me hicieron reír. Vamos aquí. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos acá, ¿cierto? Que Mendel cogió pues la información genética de una flor blanca, se la pasó a la información genética de una flor púrpura para que pues se fecundara, ¿cierto? Y lo que obtuvo fue que sus hijos, los hijos de esa fecundación cruzada entre una blanca y una púrpura, todos los hijos, todas las hijas salieron de color púrpura. Entonces eso le llamó poderosamente la atención a Mendel. Por lo tanto, continúa haciendo experimentos de la siguiente manera. Ahí vamos. ¿Qué hizo Mendel? Entonces, Mendel se preguntaba, bueno, ¿por qué si yo uno una blanca con una púrpura, por qué no se expresó en las flores el color blanco? ¿Sí? A partir de allí, entonces, realizó otro procedimiento que consistió en dejar, ojo, en dejar que una planta de la descendencia F1 se autopolinizara. Es decir, ¿qué hizo este señor? Vamos a cortar aquí para que podamos hablar más tranquilamente. ¿Qué hizo Mendel? Pues a él le llamó como poderosamente la atención eso y dijo, venga, espera un momentico, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó allí? Que las hijas, es decir, la primera generación filial, estamos diciendo entonces que este es F1, ¿sí? Arriba, ¿quiénes están? Pues los padres, ¿sí o no? Arriba estaban los padres. ¿Quiénes eran los padres? Pues una flor blanca y una flor púrpura. Estos eran los padres. Cuando se cruzaron los padres, pues obtuvieron la primera generación, que son estas púrpuras que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Mendel hizo lo siguiente. Bueno, voy a dejar que esta flor se autopolinice ella misma. Recuerden que las flores, y también esto responde a la pregunta de Jason, recuerden que las flores tienen dos partes, tienen una parte masculina y una parte femenina. Ellas mismas se autopolinizan, algunas de ellas, y hay otras que también, pues ese polen de ellas mismas se va para otras plantas y así es que se produce, pues digamos, la polinización como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo él? Lo que hizo fue que una de esas hijas que nacieron púrpuras se autopolinizara, que ella misma tuviera hijas. Por eso es que dicen que es asexual, ¿cierto? Por eso es que también dicen de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que la segunda generación, es decir, F2, la segunda generación, miren lo que pasó. Lo que pasó es que de la segunda generación, 4 salieron púrpuras, pero hubo solamente unita, que salió blanca. ¿Listo? Entonces esto también como que, uy, venga, ¿qué fue lo que pasó allí? Le llamó mucho más la atención a Mendel eso, que de la segunda generación, es decir, las nietas de las primeras plantas, sí manifestaron el color blanco que se creía que se había perdido. Ya sabemos que no es que se pierda, sino que está oculto dentro de los genes. Entonces miren que para la segunda generación se manifestó ese gen que estaba, ¿qué? Que estaba, digamos, escondido, que estaba oculto, ¿vale? Entonces eso fue lo que encontró muy curiosamente Mendel.
Entonces, de los 4 posibles, ojo, de los 4 posibles hijos, 3 salieron púrpuras y solamente una salió blanca. Es decir, que el 75% salieron de color púrpura, como en la primera generación, y solamente el 25% saldría blanca, ¿vale? Miren que es un rasgo que se perdió por una generación. Se perdió en una generación, pero luego otra vez se manifiesta. Listo, chicos, entonces eso fue lo que encontró Mendel. Pareció como muy interesante todo eso que le sucedió. Vamos a ver qué preguntas se generan. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió con la generación número 2? Eso lo acabamos de explicar, lo acabé de decir. Lo que acabé de decir es que en la generación 2, ¿sí? Hubo solamente una que manifestó ese color blanco. Solamente una, solamente el 25% de la generación 2 pudo manifestar ese color blanco. Muy genial, muy interesante. Bueno, pero sin embargo, ahí no quedó todo. Él siguió investigando y siguió investigando. ¿Listo? Vamos a ver qué más hizo Mendel. Posteriormente, Mendel permitió que las plantas de la generación 2, escuchen pues, luego dejó que las plantas de la segunda generación se autopolinizaran ellas mismas, observando que las plantas con flores blancas, obtuvieron descendencia de flor blanca, es decir, eran una raza pura. ¿Qué fue lo que pasó entonces aquí? ¿Qué encontró Mendel? Encontró lo siguiente, muchachos. Permítanme un momentico. Puso a polinizar, ¿cierto? Digamos que puso a polinizar, autopolinizar una blanca, ¿sí? La puso a autopolinizar. ¿Y qué obtuvo? Lo que obtuvo fue esto de aquí. Obtuvo que nuevamente obtuvo 3 púrpuras, pero que una de ellas, ¿sí? Una de ellas, aquí es un cuarto de púrpura, no un cuarto de blanco, pero una de ellas volvió a ser blanca. Y en este caso, esa es totalmente pura, era una raza pura. Para la otra clase, muchachos, o no sé si nos alcance de pronto ahorita el tiempo, no sé. Si ahorita o para la próxima clase, no, eso tiene que ser ahorita. Ahorita les explico qué es eso de puro y qué es eso de impuro, ¿sí? Porque tiene mucho que ver, chicos, tiene mucho que ver con estas letricas que nosotros vemos acá. ¿Sí ven esta mayúscula y esta minúscula? ¿Sí pillan que esta tiene 2 A's minúsculas? ¿Sí? Miren que en este caso tiene 2 A's mayúsculas. Bueno, ¿qué significa eso? Eso es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Listo? Entonces, resumiendo, los experimentos de Mendel, ¿qué descubrieron? Pues descubrieron lo siguiente. Descubrieron que si se cruzan flores de 2 características totalmente distintas, flores de 2 características distintas, una blanca y una púrpura, al combinarse, su primera descendencia saldrá totalmente púrpura. Pero para la segunda generación se manifiesta como viejo, cuéntame. Se quedan los genes, profe. Exactamente. Para la segunda generación, digamos que sí, que los genes se quedaron, digamos que en la primera generación se quedaron ocultos, pero en la segunda generación, esos genes que ya estaban ahí del blanco se pudieron, ¿qué? Manifestar. Por fin se pudieron manifestar. Y para una tercera generación, ¿sí? Para los bisnietos de las 2 primeras plantas, la blanca y la púrpura, ¿cierto? Para esa tercera generación se crean razas puras. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo así que razas puras? Vamos a mirar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud antes de proseguir? Vamos a mirar a ver qué pregunta nos generan acá. Bueno, nos dicen, ilustra el experimento de Mendel y explica en su importancia para el establecimiento del estudio de la herencia en la actualidad. Bueno, volvemos a lo mismo. Dentro de la guía como tal, nosotros no tenemos, pues, nos dicen que realicemos la actividad número 2. Es decir, que esa actividad número 2 es la que estamos observando,
¿cierto? Es lo que estamos en este momento desarrollando. Ya respondimos unas preguntas, nos falta esta última. Pero entonces miren lo que dice, ilustra el experimento de Mendel y explica su importancia. Entonces, ilustrar el experimento de Mendel es prácticamente hacer esto. Prácticamente es hacer esto. Estos dibujos. ¿Listo? Prácticamente es hacer estos dibujos. Entonces, pues no los vas a hacer pues con todo ese lujo de detalle tan impresionante, con las sombras y los brillos y las tonalidades. No, yo no le voy a decir que tiene que hacer eso tal cual. No. Pero sí me gustaría que ustedes lo tuvieran en el cuaderno. Que le hagan y por lo menos respondan a la pregunta. Perdón. Por lo menos respondan a esta pregunta. Que cuál es la importancia de lo que nosotros aprendimos en este momento de qué fue lo que hizo Mendel. Y eso que tiene que ver con lo que nosotros sabemos ahorita, en este caso, de la herencia en la actualidad. ¿Cuál es la importancia de lo que hizo Mendel en el conocimiento que nosotros tenemos de cómo se transmite o cómo se da esa herencia en la actualidad? Entonces, miren que ya tenemos como unas ideas claras, ¿listo? Ya tenemos unas ideas claras nacidas de las leyes de Mendel. Y eso, por favor, lo van a complementar, esa pregunta, esa respuesta más bien, la van a complementar con estos dibujitos, que no te va a tardar nada. ¿Alguna pregunta? Entonces la tarea de hoy, profe. Esa es la tarea del día de hoy. Muy bien. La tarea del día de hoy es pues, comentar qué tan importante es el experimento de Mendel, que lo explicamos, qué tan importante es eso que él hizo para el entendimiento que tenemos ahora de la herencia, ¿cierto? Y aparte de eso, estos esquemas, estos dibujitos. Mariana Corrales dice, sí, claro, profe, pasa con las personas albinas. Sí, esto también sucede. Esto que estamos viendo acá, muchachos, esto que explicamos, que acabamos de ver, sí, sucede precisamente con las personas albinas. ¿Vale? Justamente esto. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta antes de continuar? Profe, Señora. ¿ese hay que entregarlo finalizando clase o ya mañana? No, ya mañana o en esta semanita. Ya mañana o en esta semanita, ¿listo? Ah, bueno, señor. De hecho, me va a tocar entonces hacer lo siguiente. Me va a tocar hacer, ustedes son nocturnos, digamos aquí. Las 6, pues me va a tocar hacer, digamos, la 6.1, que sería esta actividad que estamos hablando. Y aquí vamos a colocar la 6.2, que es la actividad de la próxima clase. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 2 notas más. Profe, para mí que soy de los sábados. Ah, no, lo mismo, mijo. Es exactamente lo mismo. A los sábados también les voy a llegar con la misma. Pues estoy diciendo en este momento nocturno porque pues estamos mayoritariamente nocturnos. Pero esto mismo se va a aplicar para los sábados. Ya, acá también tengo la 6. Entonces simple, 6.1. Y acá la 6.2. Bueno. Listo. Entonces ya terminamos, o bueno, ustedes ya terminan la actividad número 2 allá. Profesor, tenemos que dibujar y escribir totalmente eso, todo. No. Dibujen, cerré la actividad. Dibujen los dibujitos, los esquemas que tienen allí, que son bien interesantes porque ese es el que muestra el esquema de cómo se realizó el experimento de Mendel. Entonces ese esquema lo tienen que copiar. No tienen que copiar todo ese contenido. A ver, miremos otra vez. No tienen que copiar todo este contenido. Todo esto que está aquí, posterior Mendel permitió. No tienen que copiar nada de eso. Simplemente, ¿qué tienen que hacer? Ilustra el experimento, hacer los dibujos y explicar la importancia del experimento de Mendel con el entendimiento que tenemos actual de la herencia. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. No tienen que copiar absolutamente nada más. Eso ya lo hablamos, ya lo comentamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Ok. Profesor, ¿y así también se dan los gemelos? No, los gemelos, lo que yo explicaba anteriormente, los gemelos ya se producen por varias circunstancias, pero la principal circunstancia es que 2 espermatozoides llegan a la vez al óvulo, ¿sí? Entonces, al tener esta información, digamos, adicional, ¿sí? Porque se supone que a un óvulo llega solamente un espermatozoide, ¿vale? A uno solo llega uno solo.
pero a veces pueden llegar 2. Por algo en el semen llegan millones y millones de espermatozoides, es por algo, ¿no? Es por algo. Entonces, a veces pueden llegar 2, 3, 5, 6, 9, pero por lo general, por regla general, es 1. Entonces, cuando a veces llegan 2, entonces esa información adicional, ¿sí?, hace que el cigoto, entonces, tenga, digamos, como una separación de 2 individuos. Se genera la información para generar 2 individuos. Entonces, es como por ese lado. Entonces, por este método que estamos hablando, es como, digamos, se manifiestan los rasgos, ¿sí?, de una generación a otra. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo les dije. ¿Por qué yo tengo nistagmus, que es una enfermedad albina, pero mi hermano no? Sabiendo que el gen latente, ¿sí?, lo tiene mi mamá. ¿Por qué digo que mi mamá? Porque todos los de la línea de mi mamá, todos los de la familia de mi mamá, por el lado de mi mamá, son los que tenemos esta cosa del nistagmus. ¿Sí? Mis tíos, todos mis tíos tienen nistagmus. Bueno, no todos, unos sí y otros no. Entonces, ¿por qué yo sí y por qué mi hermano no? ¿Por qué mi tío primero sí tiene y el otro tío que salió de tercero no? ¿Por qué las mujeres no tienen nistagmus? Solamente los hombres. Entonces, todas esas preguntas se solucionan con las leyes de Mendel, porque tienen que ver es cómo se manifiestan justamente esos rasgos. ¿Alguien copió? Levantó la mano. Jason, bien pueda. Dice que no envié la guía que era en el grupo de los sabatinos. No. ¿No envié la guía que era? ¿Estás seguro? No, profe, esa es la guía que usted envió la vez pasada, de lo que estudiamos la semana pasada. Sí. Bueno, entonces, pues ahorita para no causar más confusión aquí, más bien ahorita se la paso. ¿Listo? Más bien usted ahorita me dice algo y yo se la paso entonces porque no. Pero eso es una pregunta. Sí, señor. ¿Solamente se da en flores o también se da en humanos eso del color? De un Ah, no, blanco se da con un moreno. en todos los organismos, ¿sí? Por eso es que ustedes lo han visto, yo sé que ustedes lo han visto. Es más, yo soy producto de algo así parecido. Yo les dije en algún momento que mi abuelo era un blanco mono y azul y mi abuela era una morena bien quemadita, ¿sí? Y cuando ellos se unieron, pues mi mamá, que es la mayor, salió morenita. El siguiente salió blanquito. Y el siguiente salió morenito. Y la siguiente salió blanquita. Fueron así turnados. ¿Sí? Entonces, eso se da en todas las especies. En todas. En esa guía, sino que se le añadió unas páginas abajo. Sí, Jason, revise bien, mano. Revise bien porque... Ajá, gracias, Mariana. Revisa bien porque es que mira, Jason, acá un momentico. Mira que es la misma guía. Mira que es la misma guía que hemos estado trabajando. Mírala. Exactamente la misma guía. Pero lo que hice fue añadirle esta actividad. ¿Ok? Pero es exactamente la misma guía, entonces para que revisen. ¿Alguna otra pregunta o inquietud antes de avanzar? Ok, avancemos entonces. Punto número 3. Con este punto número 3 finalizamos hoy. Hoy finalizamos el punto número 3. El punto número 4. Ya, profe, ya me apareció, gracias. Listo, mano. Y gracias a Mariana por la aclaración. Entonces vamos a mirar. Explore con atención la teoría sobre los términos de cromosoma, qué es un cromosoma, qué es un alelo. Vea, aquí vamos a meter un nuevo término, el alelo. ¿Listo? Vamos a ver qué es un alelo. Realizando las actividades propuestas en la siguiente guía, en el siguiente enlace, perdón. Entonces vamos a mirar la actividad número 3. Bueno, vamos a mirar entonces qué es cada una de estas cositas de acá. Lo primero que tenemos es un cromosoma. Ya sabemos qué son los cromosomas, ¿cierto? Los cromosomas son esas estructuras, pues, que tienen esta forma, ¿no? Son esas estructuras donde viene, ¿qué? Enrollado, ¿qué? El ADN, ¿sí o no?
dentro de los cromosomas, que nos recuerdan que nosotros tenemos 46 cromosomas dentro de nuestras células. Esos 46 cromosomas son paquetes de ADN totalmente comprimidos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué es un cromosoma. Mírenlo acá. Entonces, un cromosoma, o más bien, cada cromosoma se compone de ADN estrechamente enrollado muchas veces alrededor de las proteínas llamadas histonas. Entonces, estas son las histonas. Vemos aquí como unas proteínas. Miren que incluso necesitamos proteínas dentro de los cromosomas. Las proteínas son necesarias para todo. ¿Sí ven? Acá mismo nos lo están diciendo. Entonces, el ADN se enrolla muy bien alrededor de estas histonas, que son proteínas. El cromosoma tiene un punto central llamado centrómero. Es este punto de aquí, un punto central que se llama centrómero, que divide el cromosoma en 2 secciones o brazos. Bueno, eso no, ahorita no nos vamos a quedar en eso. Entendamos que el cromosoma, ¿qué es? El cromosoma es una estructura compuesta de ADN muy enrollado. Es donde está el ADN. Listo. Eso es el cromosoma. Pero dentro del cromosoma están, ¿qué? Los genes. ¿Se acuerdan? Dentro de los cromosomas están los genes. ¿Y qué era que eran los genes? Los genes eran esos paquetes de información biológica, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué son los genes. Entonces, en el ácido desoxirribonucleico, en el ADN, sabemos que esa es la base de datos de la información química que lleva el que lleva el conjunto completo de instrucciones para la célula. Eso nosotros ya lo sabemos. Cada gen contiene un conjunto de particulares instrucciones. Recuerden que nosotros hablábamos eso. En un gen es donde están las instrucciones para producir, ¿qué? Proteínas. ¿Listo? Por lo general, de codificación para una proteína o en particular para una función particular, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, eso es un gen. Y sabemos que los genes, muchachos, los genes se encuentran, ¿dónde? Se encuentran aquí en el cromosoma, ¿vale? Entonces, yo tengo varios genes. En este caso, nos están diciendo que este gen, permítame, yo hago esto porque va a ser necesario hacerlo. Entonces, este es el cromosoma, ¿cierto? Y esta parte de aquí es el gen, ¿cierto? Un gen. Vamos a decir que ese gen traduce para el color, digamos, el color oscuro en los ojos. En los ojos. Muy bien. Vamos a decir que ese gen, que es una secuencia de aminoácidos, ¿no? De aminoácidos, perdón, que es una secuencia de ADN. Recuerden que los genes son secuencias de ADN, son paqueticos, por eso los están representando acá como una fracción allí, pues, de color rojito, es un paquetico. Y vamos a decir que este gen, ¿sí? Tiene las instrucciones para producir el pigmento que da la coloración oscura a los ojos. ¿Listo? Digamos eso ya lo tenemos supremamente entendido. Pero bueno, vamos a ver un nuevo término que se conoce como alelo. ¿Qué es un alelo? Vamos a mirar. Ok, me dicen lo siguiente, vea. Un alelo es una forma alternativa de un gen. Ojo con lo que estoy diciendo. Un alelo es una forma alternativa de un gen, un miembro de un par, que se encuentra en una posición específica en un cromosoma específico. ¿Qué nos están diciendo aquí, muchachos? Lo que nos están diciendo aquí es lo siguiente. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a ver la siguiente imagen. Acá. Yo creo que la puedo agrandar. Permítame un momentico. Sí, la puedo agrandar. Entonces, mejor para poder rayar mejor. Acá. Vamos a mirar. Vamos a mirar lo siguiente. Este gen que vemos de color rojo, ¿sí? Lo denominan con una letra L mayúscula, ¿sí?
Y dice que es un gen dominante. Dominante. ¿Vale? Y ese gen dominante produce pelos cortos. Vamos a pensar que vamos a cruzar dos animalitos. Un animalito de pelo corto y un animalito de pelo largo. ¿Listo? Muy bien. El animalito de pelo corto tiene estos genes de color rojo, que son dominantes. ¿Listo? ¿Qué significa dominante? Que está por encima de algo, ¿cierto? Que se sobrepone a algo, que domina, que está por encima. A ese gen dominante lo llaman como una L mayúscula. Y por otro lado tengo al otro animalito, ¿cierto? Que es un animalito que tiene pelos largos, pero que produce, perdón, voy a colocar aquí, pero que tiene un gen, que es este, un gen de color azul. Ese gen lo escriben como una L minúscula, mírenla aquí. Y ese gen nos están diciendo que es recesivo. ¿Qué significa recesivo? Pues es como pasivo, ¿cierto? Es decir, que es un gen que como que se esconde, como que no es tan activo, como que se oculta por allá, como que no tiene mucha importancia, como que deja que pase por encima de él el dominante. ¿Listo? Y como les digo, produce pelos largos, pelos largos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Vamos a ver qué es lo que pasa. Miren acá, ejemplar de pelo largo. Este cromosoma es del papá y este cromosoma es de la mamá. Necesito que me entiendan esto, muchachos, primero que todo. El papá me transmite, ¿cierto? Me transmite sus cromosomas en el espermatozoide. La mamá me transmite sus cromosomas, ¿dónde? En el óvulo, ¿cierto? Pero entonces el papá pasó, ¿qué? Miren lo que sucedió. Pasó un cromosoma con el gen recesivo, ¿cierto? Es decir, que aquí está la información para pelos largos. ¿Listo? Mientras que la mamá también dio, miren que también la mamá dio un cromosoma con ese gen recesivo. Es decir, que aquí también está la información para pelo largo. La pregunta que yo digo es, o que voy a hacer es la siguiente. ¿Cómo saldrá el animalito? ¿Con el pelo largo o con el pelo corto? Con el largo. Con el pelo largo. Miren que ahí nos lo están diciendo. Entonces, este salió con el pelo largo. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente, muchachos. Miren lo siguiente. Lo que pasa aquí es que el papá, ya este lo miramos, ahorita vamos a ver este de aquí, ¿listo? Centrados en este de la mitad. ¿Qué pasó con el papá? Pues el papá dio un gen dominante. Dio un gen dominante. Es decir, que dio el gen para pelos, ¿qué? Dio el gen para pelos corticos. Pero ¿qué hizo la mamá? La mamá, venga que la mamá es de color azul. ¿Qué hizo la mamá? La mamá lo que hizo fue dar el gen recesivo. Es decir, que dio el gen ¿para qué? Para el pelo largo. Pero miren lo que sucedió. ¿Cómo salió cómo puede salir una posible cría de aquí? Va a salir con el pelo corto. Miren que va a salir con el pelo corto. ¿Por qué creen ustedes que va a salir con el pelo corto, muchachos? A ver, ¿quién me sabe decir por qué sale con el pelo corto? Esa posible criatura. Porque es el gen menos dominante, ¿no? Porque tiene el gen dominante. Muy bien. Así una criatura tenga el gen dominante y tenga el gen recesivo, es decir, tenga el gen para producir pelos cortos y tenga el gen para producir pelos largos, va a ganar ¿quién? El dominante. ¿Listo? Entonces, por eso las criaturas que salgan de esta pareja van a tener el pelo corto. Ahora vamos a ver otra situación. Vamos a ver la situación de aquí. Vamos a ver la situación donde el papá, ¿sí? El papá da el gen dominante y la mamá también da el gen dominante.
Es decir, que está la información para el pelo corto, ¿cierto? Es el pelo corto, sí. Está la información para el pelo corto y acá también está la información para el pelo corto. ¿Qué garabato acabé de hacer aquí? Pelo corto. Listo. ¿Cómo van a nacer las crías de ese par de papás? Van a nacer con el pelo corto. Dominante, pelo corto. ¿Y por qué? Porque ambos son dominantes. Muy bien, chicos. Porque ambos son dominantes. Ambos son dominantes. Muy bien. Entonces, resumen, ¿qué estamos mirando? ¿Qué es lo que vamos a mirar? Primera conclusión. Por ahí alguien escribió, levantó la mano. Mario Germán, bien pueda. No, profe, sin querer. Bueno, Enson también tiene el micrófono encendido. Ah, no, Enson aparece así como activo, pero no. Bueno, vamos a sacar conclusiones. Primera conclusión. A ver, ¿qué conclusión? A ver, denme una conclusión de lo que acabamos de ver ahí. Una, solamente una. Yo completo la otra. Y aquí solamente podemos sacar dos conclusiones. Que los genes dominantes siempre van a predominar, así como... Muy bien, excelente. Son más fuertes. Exacto. Activos. Muy bien. Entonces, ojo lo que voy a colocar aquí. El gen dominante L mayúscula. L mayúscula. Por eso es que yo lo identifico como dominante. El gen L mayúscula es mayor o es dominante sobre el L minúscula. Es decir que el dominante siempre va a prevalecer. Por supuesto, la información de ese gen dominante, ¿sí? Escuchen bien. Por supuesto, la información de ese gen dominante va a predominar, ¿cierto? Por eso es que de 3 posibles, tengo 2 posibilidades donde siempre va a salir con el pelo corto, porque el dominante se sobrepone al recesivo. Y otra conclusión, ¿cuál es? A ver, ¿quién me da otra conclusión? Se las doy yo. ¿Cuál es la única forma en la cual se manifiestan los pelos cortos? ¿Cuál es la única manera? Hay una única manera para que se manifiesten los genes. Para que se manifiesten. ¿Quién levantó la mano? Bien, profe, cuando ambos son recesivos. Muy bien, excelente, excelente. Cuando ambos son recesivos, es decir, L minúscula más L minúscula, pues eso ¿qué me va a producir, muchachos? Me va a producir una característica recesiva. ¿Listo? Me va a producir una característica recesiva. Esto que acabamos de ver aquí es el ejemplo porque no todo el mundo tiene los ojos de color azules. ¿Por qué? A ver, ¿quién me sabe decir por qué? Lo acabamos de decir. O lo acabamos de ver en lo que hemos explicado. ¿Por qué será que no hay muchas personas con los ojos de color claritos? Profe, por lo mismo, porque tienen que ser los mismos genes para poder que se manifiesten. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien, excelente. Ustedes han visto que hay personas que tienen hijos y no necesariamente ellos son ojiazules, pero sus hijos nacen ojiazules. Una pregunta. Señor. Mi hermano es ojiverde y yo no. Y somos del mismo papá y del mismo mamá, de sangre. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, tú mismo puedes darte respuestas de qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Primero que todo, es una segunda generación. Entonces allí se manifiestan, ¿ahí qué pasó? Ahí se manifiestan ¿qué? Se están manifestando esos rasgos que estaban ocultos, ¿sí? Es decir, tu papá y tu mamá tienen los genes para los ojos verdes. Pero como son recesivos, ¿cierto? Son recesivos. Entonces, ¿qué de pronto pudo haber pasado? A ver, de pronto pudo haber pasado esto. Yo tengo al papá y tengo a la mamá, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Ambos son de colores, de ojos oscuros, ¿sí o no? ¿Ambos son de colores oscuros? Vamos a decir que sí, hay una interferencia allí. Para verde. Yo soy café. ¿Pero tus papás cómo son? Mi mamá es café y mi papá Sí. también es café. Bueno, entonces son colores oscuros. Entonces, ¿qué es Mi lo que pasa? mamá son ojos verdes. Ok, entonces, ojo, Mira, ¿qué es mi lo que... papá no. Entonces, ¿quién? A ver, acláreme bien. La familia de mi papá no son ojos verdes, son ojos café. La familia Ya. de mi mamá son ojos verdes, pero mi mamá no es ojiverde. Listo, ojo. Entonces, ojo pues, ojo. ¿Qué pasó? Vamos a decir que el gen B mayúscula es para ojos verdes. Y vamos a decir que el B minúscula va a ser para ojos cafés. No, al revés, qué pena, al revés. El dominante son los colores oscuros. Entonces el dominante va a ser café, ojos cafés, y el recesivo va a ser ojos verdes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tu papá y tu mamá ambos tienen los siguientes genes. Tienen el gen para ojos cafés y tiene el gen para ojos verdes. Tu mamá, muy probablemente también tiene la misma condición. Tiene el gen, porque lo manifestó, de los ojos cafés, pero tiene también el gen ¿de qué? De los ojos verdes. Usted fue el primero en nacer. Entonces, muy probablemente, usted como fue el primero en nacer, muy probablemente sucedió esto. Su papá le dio uno dominante para café y su mamá le dio otro dominante para café. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que su papá le dio dominante para café y su mamá le dio recesivo para verde. Pero ¿qué pasa? El dominante gana. ¿Sí o no? Como el dominante gana, entonces sigue siendo café. En estas dos opciones, en esta y en esta, ambas son cafés. Pero ¿qué sucedió con el suertudo de su hermano? Con el suertudo de su hermano sucedió lo siguiente, que su papá le dio el gen recesivo y su mamá también le dio el gen recesivo. Entonces, como ambos fueron recesivos, él salió ojiverde. ¿Sí ven? Eso es lo que sucede. Sino que eso es una lotería, muchachos. ¿Sí? Eso es una lotería. Profe, Señora. en mi casa también es así. Mi papá es ojiverde. Mi hermana y yo salimos pues arcas, pero mi hermano no. Ah, bueno. ¿Y eso por qué? Por lo mismo, porque volvemos e insistimos. Pueden ser varias situaciones, pero por lo general piensen en eso, que tanto su papá como su mamá tienen los genes para colores oscuros y los genes para colores claritos. Eso es lo que sucede. Muy bien, excelente. Así es que es chévere el cuento, donde sus experiencias sirven para poder entender lo que estamos viendo en este momento. Genial, muy chévere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, volvamos nuevamente aquí. Ya entendimos entonces esto. Ya entendimos que hay unos genes que son dominantes y hay otros genes que son recesivos. Ellos son pares que traducen... Perdón. Ojo lo que voy a decir. Ambos son pares. El gen dominante y el gen recesivo son pares. ¿Por qué? Porque uno viene del papá y otro viene de la mamá. Listo. Estamos claros. Pero entonces, ojo. Al ser pares, codifican para la misma característica, pero con una alternativa. Es lo que yo les digo. Miren que aquí tanto este dominante produce pelos como el recesivo produce pelos. Solamente que el dominante son cortos y el recesivo son largos. Entonces miren que cambia. Es la misma característica, pelo, pero cambia algo, cambia una cosita. Que unos son largos y los otros son cortos. En el caso de los ojos, tanto el gen dominante como el gen recesivo traducen para un color, pero el dominante es por lo general oscuros y los recesivos por lo general son los colores claritos. Alguien levantó la mano, dijo algo. Enson dice, me pierdo esto último, listo mano, estamos hablando de Enson, cuídate mucho.
Entonces, muchachos, ya se nos terminó la clase. Entonces, volvamos acá. ¿Alguien iba a decir algo? No sé si alguien iba a decir algo. Bueno. Entonces, entendiendo eso, ¿qué es un alelo? Ojo, ¿qué es un alelo? Entonces, un alelo es una forma alternativa de un gen. Es decir, que un alelo es ¿qué? Un gen. Solamente que es una forma alternativa. Recuerden que nosotros tenemos genes para producir pelo, pero hay alelos para producir pelo. Hay un alelo dominante para producir pelo largo, pero hay un alelo recesivo para producir pelo corto. Bueno, o al revés, no interesa. No interesa en este caso. Eso es un alelo. ¿Listo, muchachos? ¿Y los alelos dónde vienen? ¿Quién los transmite? Los padres, los papás. Los papás son los que nos transmiten esos alelos. Entonces, miren que esto se expande mucho más. Y es bien interesante, muchachos. Por eso es que cuando el perrito blanco que usted tuvo toda la vida se le montó a la perrita negra de la vecina, que un día se le descuidó y se le salió en calor, usted ve que todos los perritos, hay unos que salen blanquitos y hay otros que salen negritos, y por lo general salen más oscuritos que blanquitos. Por lo general. ¿Listo? Por lo general. Entonces ya estamos entendiendo cómo es que sucede ese mecanismo. Avancemos a ver. Bueno, esto es algo que podemos hacer aquí fácilmente entre todos. Miren lo que dice. Lee con atención la información y selecciona si corresponde al término cromosoma, al término gen o al término alelo. Entonces es como una pequeña evaluación que vamos a hacer aquí rápida. Dice, son estructuras que se encuentran en el centro, núcleo de las células y que transportan fragmentos largos de ADN. Leo otra vez. Son estructuras que se encuentran en el centro, en el núcleo de las células. Transportan fragmentos largos de ADN. ¿Qué será eso? ¿Será un cromosoma, un gen o un alelo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Un gen. ¿Un alelo, ¿Un profesor? gen? Bueno, un alelo como tal no sería porque nos están hablando de algo muy específico. Por ahí nos están diciendo que un gen. Ojo, nos están diciendo algo muy específico. Nos están diciendo que son estructuras. Ojo, son estructuras. Cromosoma. Pues, son los cromosomas, muchachos. Son los cromosomas. ¿Por qué? Porque los genes son paquetes de ADN, no estructuras de ADN. ¿Ok? Segundo, segmentos cortos de ADN localizados en el cromosoma. O parece gen, profe. Ese tiene que ser un gen. Ese sí es un gen, porque recuerden que los genes son segmentos de ADN que están ¿dónde? Pues en los cromosomas. Por lo tanto, no puede ser cromosoma. Y alelo no tiene esa definición, es un gen. La siguiente. Cada una de las formas, cada una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Ahí no lo están diciendo. Alelo. Ahí no lo están diciendo. Alelo. Ese sí es un alelo. Alelo. Eso, muy bien. Ese sí es un alelo, porque es una forma alternativa que tiene un mismo gen. Recuerden que un gen traduce para una proteína. Digamos que un gen traduce para producir pelo, pero tengo dos alternativas, para producir pelo largo y para producir pelo corto. Esos son los alelos. Muy bien. Chicos, terminemos. Son las 9, pero terminemos que ya llegamos hasta acá. Terminemos estas preguntitas. Nos quedan pendientes estas. Nos quedan pendientes todo esto. Esto lo vamos a ver yo creo que en la próxima clase. Esto es complementario a lo que vamos a ver de Mendel. ¿Listo? Es complementario, totalmente complementario. Bueno, hagamos estas 3 preguntitas. Uno procede de cada progenitor, de la madre y otro del padre. Alelo, profe. ¿Alelo? ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, alelo. Son los alelos. Claro.
Hay uno que llega por parte del padre y otro que llega por parte de la mamá. Eso lo hemos estado repitiendo mucho. La unidad mínima de información genética. ¿Cuál será la unidad mínima de información genética? El gen. El gen. El gen. Muy bien, muy bien. El gen. Perfecto, chicos, excelente. Un cromosoma es un paquete ordenado de ADN. Los humanos tienen 23 pares de cromosomas, 22 pares son somáticos y el otro es sexual. ¿Aquí de qué nos están hablando? Pues cromosomas, profe. De los cromosomas. Nos están hablando de los cromosomas. Muy bien, chicos. Pues bueno, ya en este momento son las 9:01. Si ustedes quieren... Me gané mis 5. Por favor, me escriben al WhatsApp. Los que estuvieron participando me escriben al WhatsApp para tenerlos en cuenta. Entonces, esto nos queda pendiente, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esto que tenemos acá. Vamos a hablar un poquito, vamos a explorar esto, vamos a ver el ejercicio que tenemos pendientes que hacer. Eso lo hacemos entonces en la próxima clase. Y finalmente pasamos al otro tema, que es el grande, que es el más grande. Sí, señor, cuénteme. Profesor, es que no puede seguir. Sí, claro, mira, es que pues porque se nos acabó la clase. Pero mira, hasta acá llegamos, ¿cierto? Pero usted puede seguir. Mira que al lado derecho tengo una manito y pues con un avance. Usted puede seguir, mira. Hasta aquí llega, ¿no? Hasta aquí llega, hasta el ejercicio y qué tales. Pero esto es lo que nosotros vamos a ver mañana, el jueves. Mire, vean, ya aquí vamos a hablar de ratoncitos. Señor. Ya le mandé la tarea. Listo, mano, perfecto. Y los demás que también, háganle. Tengo bastante que leer, eso sí. Tengo bastante que leer. Por acá tengo unas cositas que leer, pues eso ya lo haré mañana. Entonces, chicos, muchas gracias por la asistencia. Por favor, me regalan su asistencia antes de irse. Miguel Sánchez, profe, una persona... Ojo a lo que dice Miguel. Profe, una persona puede ser afrodescendiente y tener el pelo largo, pero no como... ¿qué? Comúnmente lo tienen... ¿Qué es chambusca? Atrevido. Sí, eso se puede... Obviamente todos tenemos la capacidad de que se nos crezca el cabello, ¿cierto? Hombre. Pero la diferencia entre el cabello de los afrodescendientes y el cabello de las otras personas, es decir, del lacio y del chusco, como nosotros le decimos, del enroscado, del crespo, es que el filamento del cabello lacio es más grueso. Al ser más grueso y más pesado, es lacio. Mientras que el ondulado, el crespo, el chuto, el champuscado, como dice el joven Miguel, es un filamento de cabello más delgadito. Y al ser tan delgadito, se enrosca. Le voy a meter una pela. Oiga, eso por allá que dice. Entonces, por favor, ojo con los micrófonos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿listo? Eso es lo que pasa aquí en este caso que nos dice el joven Miguel. Listo, muchachos, muchas gracias. Johan Rivera tiene la mano arriba, bien pueda. ¿No? Bueno. Está bien, pues. Muchachos, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Listo, profe, nos vemos el jueves si Dios quiere. Profesor, la tarea está... Listo, Mario. Profesor, Bueno, Mario, la tarea, disculpe. Sí, señor Cristian, dime otra vez. ¿En dónde es que está la tarea? Ah, bueno, mijo, vea. Usted viene acá a la guía. Usted viene acá a la guía y abre el enlace del punto 2. Usted abre el enlace del punto 2. ¿Listo? Eso es un video, lo tienen que ver y miren los dibujitos. Ahí empiezan los dibujitos. Aquí hay un dibujo, acá está el segundo dibujo y acá está el tercer dibujo. Y la pregunta está al final. Ahí es donde usted tiene que responder que cuál es la importancia de los experimentos de Mendel relacionados con lo que nosotros sabemos en la actualidad sobre la herencia. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿vale? Profe, Señora. ¿hay que hacer los 3 dibujos, los 3 flores? Sí. La idea es que hagan los tres dibujitos que tenemos acá. Es decir, la tercera generación, la segunda generación y la primera generación. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos estamos hablando. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. El jueves con toda, por favor, que vamos a empezar. Señor Cristian. Dios lo bendiga, profesor. Chao.
Listo, mano, igualmente, cuídense mucho. Estamos hablando. Chao, profe, hasta el jueves. Chao, Yulisa, cuídate mucho.